familias reales para que no vuelva a ocurrir una rebelión con otro descendiente de la realeza inca. Entonces, ¿qué pasa? Que mi familia se invierte en Guamán y Velasco por Velasco y Guamán. Y a mí eso me impactó muchísimo. Y eso fue el inicio de mi investigación. Me impactó muchísimo porque me di cuenta que yo debería ser Thor Guamán y no Thor Velasco. Y de verdad que para mí, yo sabiendo que éramos descendientes de familias reales, lo que más me impactó de todo fue el cambio del nombre. Y en base a este cambio de nombre, empecé mi investigación sobre los cambios de nombres de quechua y aymara a nombres españoles. Entonces, ese es el comienzo de mi investigación. Y luego, viviendo en Cusco, también tenía mucha fascinación, como todos aquí que conocemos Cusco, sobre este espacio maravilloso, es único en América, como podemos ver claramente en esta foto, por ejemplo, en una calle cualquiera de Cusco, podemos ver en la esquina de un muro inca de Amarucancha una puerta virreinal y detrás un edificio republicano en la misma esquina. Y entonces esta fascinación por esta ciudad que todos nos tiene embelesado, digamos, también es parte importante del comienzo de esta investigación. Porque yo paso de estudiar los cambios de nombres de las familias reales a los cambios de nombres de los sitios de la ciudad de Cusco, para poder entender cómo fueron esos cambios de nombres y qué correspondencia hay entre los cambios de nombres y los cambios de las ciudades y las familias que vivían en ellas. ¿Qué pasó? Y entonces me enfoqué en el siglo XVI, porque era el comienzo de todo. Para mí, entender el siglo XVI es entender el inicio de todo este proceso. Luego, como segundo punto, voy a explicar un poco el tema de los cambios en Cusco en el siglo XVI y las fuentes. Yo trabajé básicamente leyendo todo el tema de los cambios de la ciudad de Cusco, haciendo lecturas sobre arqueología, urbanismo, arquitectura. Hubieron muchísimas lecturas que ayudaron a empezar esta investigación. Muchos de historia virreinal, de arte virreinal, estudios de topografía religiosa, toponimia, y en estas lecturas fue un poco mirando por dónde iba a ir mi investigación. Y luego empecé a revisar otra vez las crónicas. Y en las crónicas lo que veo es que el Inca Garcilaso de la Vega es el que mejor describe la ciudad. Por supuesto que vivió ahí y sin duda es una persona que no solamente estaba escribiendo una ciudad y los recuerdos de algo que le contaron, sino que él vivió en ese sitio, con lo cual le da mucho más contundencia a las crónicas. Entonces, empiezo a ver que el Inca Garcilaso es el que mejor describe los barrios de la ciudad y que era un tema que no había sido muy trabajado. Y lo extraordinario de su trabajo es que no solamente los describe, sino que él los describe con los recuerdos de su infancia. Él habla de estos barrios que fueron incas, cómo su madre y su familia materna explicaron cómo habían sido en la época de los incas, cómo eran en el momento en el cual él estaba viviendo. Con lo cual nos está dando información importantísima sobre los cambios del comienzo del virreinato, porque él vive ahí entre 1579 y 1560, esos son los primeros años. De hecho, es una joya lo que dice. Entonces, además, lo hace de una manera increíble. Escribe 22 barrios de manera detallada, lo cual le da a mí un panorama, un mapa, un plano mental y físico de dónde estaban esos barrios, cómo eran el comienzo, a mediados del siglo XVI, a comienzos de la llegada de los españoles. Luego, como tercer punto, voy a hablar rápidamente sobre el contexto político. Cuando Garcilaso vive ahí, él nace en 1569, pero ya había varios acontecimientos que ya habían alterado la ciudad inca, evidentemente, como todos sabemos, sobre todo la llegada de los españoles al territorio del Tahuantinsuyo. Estamos hablando de una ciudad que era, como la vemos en este plano de 3D, básicamente este plano es la mejor reconstrucción que hay sobre el Cusco Inca. Este plano es un trabajo fantástico de Ricardo Mari y Beltrán Caballero. Está online también, si quieren mirarlos. Es un proyecto que se llama Cetopan URB, que ha reconstruido Roma, Tarragona y Cusco en 3D. Y además es súper riguroso. Entonces yo empecé a trabajar en base a este plano, porque este plano es lo más parecido a lo que los españoles encontraron cuando llegaron a Cusco. Entonces estamos viendo aquí, como todos, a los que conocen, esto es Sacsayhuamán, esta es la ciudad de Cusco, aquí está el río Sapi, el río Tuyumayu. Precursor. No se ve, perdón. Bueno, este es Sacsayhuamán.
el río de la izquierda es Primario, el de la derecha es Sapi, y este especie de triángulo, digamos, era el espacio en el cual vivía la realeza inca, los sacerdotes, los yanaconas, y el espacio fuera de este espacio era un espacio básicamente agrícola, y digamos que a la izquierda, para ubicarse un poco, esta montañita que ves a la izquierda sería San Blas, para los que conocen Cusco, y todo ese espacio ahora está urbanizado hoy en día, pero cuando llegan los españoles, esto es básicamente lo que encontraron dentro de la ciudad. Habían pequeñas poblaciones alrededor, luego hablaremos de eso, pero básicamente esto fue lo que encontraron. ¿Qué pasa con esta ciudad cuando llegan los españoles? Esta ciudad ya estaba golpeada, esta ciudad había sufrido los estragos de la guerra entre los realistas y los atahualpistas. Los atahualpistas ya habían destruido esta ciudad y habían matado a buena parte de las familias vinculadas a Huáscar. Entonces esta ciudad estaba golpeada, digamos, ya había sufrido mucho. Llegan ellos, digamos, como ya muchos saben, no voy a entrarme más en ese tema, pero digamos, llegan ellos como los que habían matado a Atahualpa. Entonces, bueno, es un contexto político particular. Digamos que son, por no decir bienvenidos, no fue difícil para ellos entrar aquí porque acaban de matar a Atahualpa, ¿no? Entonces entran fácilmente. Y cuando llegan aquí se instalan básicamente en el corazón del centro histórico, que es donde se quedan definitivamente, ¿no? Luego, la rebelión de Manco Inca, como ya todos saben, al poco tiempo Manco Inca, que había sido el aliado de ellos, decide rebelarse contra ellos. Y en Sacsayhuamán, que es este espacio que ven aquí, es donde está el famoso cerco de Sacsayhuamán, duró muchos meses, fue difícil. Casi ganan, Manco Inca casi gana, o sea, fue una batalla bastante difícil. O sea, esta ciudad, imagínense lo que pasaba con esta ciudad, seguía sufriendo guerra, o sea, venían de Huáscar de Atahualpa, ahora seguían las guerras entre los españoles y los aliados de los españoles contra las tropas de Manco Inca. Entonces esta ciudad seguía, los techos se quemaron por las flechas de fuego, o sea, esta ciudad estaba sufriendo muchísimo ya desde esos años. Bueno, Garcilaso nace en 1589 y todo esto, digamos que había pasado, pero llegan las guerras civiles, que eran las guerras entre los bandos españoles, ¿no? Entonces esta ciudad seguía siendo más o menos un campo de batalla. Son momentos convulsos, difíciles, y la ciudad seguía sufriendo. Entonces este espacio se iba alterando constantemente. Esta es una imagen de la plaza Aucaipata, que hoy son 3 plazas hoy en día. Esto es más o menos la plaza que encontraron los primeros que lo llegaron, ¿no? Es lo más similar. Y aquí es donde se instalan, alrededor de esta plaza, las cercanías de esta plaza. Ahí es donde más o menos se establecen y, bueno, terminan quedándose y no se mueven, más bien terminan pasando las familias reales fuera de este espacio. Es un espacio de poder, es el centro del imperio, es importantísimo establecerse aquí y colonizar este espacio y dominar este espacio, porque una vez que se domina el corazón del imperio, van a terminar dominando el resto del imperio, ¿no? Y desarticular, digamos, toda la administración y la estructura que existía en todo el imperio desde Cuba, ¿no? Entonces había un plan, evidentemente. Instalarse aquí era intencional y no salir de aquí era importante, pero también toda esta situación era difícil. No estamos hablando, porque nosotros pensamos ahora en esa época y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero en ese momento no se sabía qué iba a pasar. La situación era tensa, era muy tensa. De hecho, hay carros de pizarro donde hay testimonios que piden, por favor, que tengan mucho cuidado porque otra rebelión puede venir. O sea, acaba de ser la rebelión de Manco Inca. Todavía habían tropas rebeldes asediando por todos lados, asediando Lima, asediando Cusco. O sea, era un momento muy convulso. Una ciudad convulsa. Garcilaso vive esas convulsiones. De hecho, en los que han leído sus crónicas se pueden ver claramente que él escribe los momentos de tensión que tuvieron durante su infancia en ese espacio. Y ese es un poquito el contexto en el cual él crece. Luego, los barrios del Cusco, descritos por el Inca Garcilaso, están, bueno, estamos hablando de siempre este espacio, pero he cambiado el ángulo para que lo vean desde el Sacsayhuamán, ahora está allá, y la plaza Aucaipata, que hoy es la plaza de armas, está al lado izquierdo, y entonces aquí podemos ver claramente que Garcilaso de la Vega describe
que este espacio que vemos era un santuario. Él lo llama santuario. Cuando lo llama santuario, está queriendo decir que es un espacio sagrado en sí mismo, todo. Todo ese espacio era sagrado. No era una ciudad cualquiera. Era una ciudad con acceso restringido. No cualquiera puede entrar a este espacio. Era un espacio sagrado. ¿Por qué era un espacio sagrado? Porque aquí vivían las familias reales de los incas, que eran sagrados. Los incas y las familias sagradas, por ende, estaban viviendo en las canchas de estos espacios con los incas o los descendientes de los incas. Y además estaban los templos más importantes del imperio. Habían otros importantes también, en la Titicaca, en Pachacamac, pero digamos que aquí estaban concentrados una buena parte de los templos religiosos más importantes del imperio. Estaba lleno de huacas por cada espacio. Era un centro de topografía religiosa importantísimo. Entonces aquí, digamos, no podía entrar cualquiera. Era un espacio reducido solo a la realeza inca, a los sacerdotes y a los yanacones que trabajaban con ellos, ¿no? Alrededor, espacio agrario para producir la agricultura. Y él habla de poblaciones que él llama barrio Fernán Vive, ahí, que es ya después de la época inca, que están alrededor de este espacio que él dice que era donde vivían las otras etnias, que quería decir las naciones que no eran incas. Cuando el imperio inca se expande, lo que hacen los incas es traen a gente de otras naciones o etnias, como él le llama, a estos espacios, pero ellos no viven al centro del santuario sagrado, ellos viven alrededor, porque no podían vivir en el espacio sagrado porque no eran incas. ¿Okay? Entonces, alrededor había lo que él llama un cerco de barrios, que él llama los sitios donde vivían estas poblaciones, pero que eran pequeñas y que eran lugares donde vivían estas, digamos, familias que venían de otras etnias y que los incas, por motivos políticos y etcétera, están interesados en que estén ahí controlados por ellos y que aprendan todas las cuestiones de la administración inca y todos los temas, los hijos de ellos aprendan también la cultura inca, etc. Entonces estamos hablando de una población en la cual al centro está la realeza inca, los sacerdotes y la élite de todo el imperio inca vivía en este espacio central. Y alrededor, en las zonas verdes que vemos ahora, estaban, digamos, las otras etnias. ¿Okay? Esto es lo que explica Garcilaso sobre estos barrios. Vale. Estos barrios son los que él escribe entre 1569 y 1560. Como les explicaba, él vivió en esos años ahí. ¿Qué es lo que dice sobre estos barrios? Inca Garcilaso afirma la existencia de 22 barrios durante su residencia ahí. ¿Cuáles eran esos barrios? Los del centro del santuario, cuando él vivía ahí, los españoles ya vivían ahí, según él, eran el barrio de Coricancha, un barrio que no recuerda el nombre, el barrio de Marucancha, el barrio de Agahuasi, el barrio de Pocamarca, el barrio de Jatuncancha, el barrio de Cora Cora, el barrio de Casana y otro barrio que no recuerda el nombre. Entonces hay dos barrios que no recuerdan el nombre, los demás los recuerdan, los del santuario. Y en el cerco alrededor, él describe los barrios de Uncampata, Cantumpata, Humacurcu, Tococachi, Munaicenca, Rimapampa, Humachuca, Cayacachi, Chacachaca, Ichu, Ipata, Carmenca y Huacapunta. Entonces él dice claramente que cuando yo vivía ahí, estaban estos 22 barrios. Recuerdo 20 nombres, hay dos nombres que no recuerdo. A ver, ¿qué pasa cuando Garcilaso se va de esta ciudad? Cuando Garcilaso se va en 1560, recién estaban empezando a establecerse las primeras parroquias. Las parroquias son las que realmente alteraron el espacio urbano inca. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Garcilaso nos habla de los barrios donde él vivió, están hablando de los barrios antes de las parroquias. O sea, una ciudad que todavía seguía siendo bastante inca, todavía habían intervenciones, habían unas pocas intervenciones españolas de arquitectura, como pequeñas iglesias, algunos monasterios, pero muy básico. Y es recién en 1560 cuando las parroquias se establecen oficialmente y se empieza realmente a construir las iglesias grandes, los monasterios grandes. Digamos, el espacio urbano empieza a alterarse realmente a partir de 1560. ¿Okay? Entonces es súper importante lo que nos dice, porque nos está hablando de un espacio que todavía no está intervenido por las parroquias. Aquí podemos ver claramente, porque con el mouse se ve,
pero mira, podemos ver la parroquia matriz, que está al centro, cerca de la plaza, que era el espacio de poder, digamos, de los incas, el espacio central. Ahí es donde se establece la parroquia matriz de los españoles, ¿no? Era un gesto de establecerse en el espacio de poder viviente. Y además, alrededor empiezan a establecerse la parroquia de San Cristóbal, donde era Concapata, la parroquia de San Blas, en lo que era el barrio de Tococachi, la parroquia de Belén, en lo que era el barrio de Callaucachi, la parroquia de Santiago, donde estaba Chapichaca, la parroquia de Hospitales Naturales, posteriormente en Pichu, y la parroquia Santana en esta zona de Carmen. Entonces, esto ocurre después de que Garcilaso se va. ¿Qué movimientos hay de residentes en esta ciudad? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que no solamente el espacio empieza a ser alterado como una organización urbana y religiosa, no solamente se cambian los nombres de nombres quechuas y algunos aymaras a los españoles y se evangeliza el espacio de alguna manera cambiando los nombres, sino que además esto representó un tremendo movimiento de gente que vivía en estos espacios, porque ahora vemos esto sin gente, pero imagínense la gente que estaba ahí antes, ¿a dónde se fueron? Es la pregunta. ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasa? Los españoles se instalan en el centro y desplazan a la gente que vivía en el centro de la ciudad, que era la realeza inca, estas familias de las que estamos hablando, que muchas de ellas ya empiezan a ser mestizas porque empiezan a tener hijos con los españoles, entonces estamos hablando de una sociedad que empieza a ser mestiza. Pero las familias en sí, para quitarles el poder, las sacan del espacio de poder central y las trasladan a los barrios de alrededor que habían sido los barrios de las etnias que tenían menos poder. ¿Te acuerdas que dijimos que este espacio era sagrado, era un centro de poder y cuando estabas en este espacio representaba de que tú eres alguien de poder? Pero si tú desplazabas a la persona de ese espacio, quería decir que estabas alejándolo del poder. Es lo mismo que hacían los incas. Los incas, cuando tienen a las etnias alrededor de ese espacio y no pueden entrar, están en el espacio estableciendo los límites claros de quién tiene poder, cuál es la élite. Bueno, los españoles hicieron lo mismo, se establecieron y consolidaron este espacio sagrado. ¿Por qué? Porque al hacer esto, los españoles desplazan a las familias reales afuera, como dando la indicación y el mensaje a todos de que ya no tenían el poder. Entonces los desplazan a donde estaban las familias que no tenían tanto poder, o sea, alejan del espacio de poder. Pero al mismo tiempo están diciendo que es un poco como cuando muchos estudiosos lo dicen y yo lo reafirmo. Al hacer esto, están consolidando el espacio de poder. Donde estaban las huacas, donde estaban los templos reales, donde estaban las casas de reales, ellos establecen sus solares, establecen monasterios, establecen las órdenes religiosas, establecen ahí sus centros religiosos, que eran, evidentemente el centro de poder era ese, ¿no? Pero al mismo tiempo estás consolidando también y señalando dónde estaban los templos incas antes. Entonces, ¿qué pasa? En el resto de América, lo que ocurre mucho es que estos espacios, que eran precolombinos, se han convertido en centros arqueológicos, básicamente, o han desaparecido. Pero en este caso no, en este caso los españoles lo consolidan y no los destruyen totalmente porque la situación era muy delicada en ese momento. No podían seguir atacando a los sitios sagrados porque si no corrían el riesgo que haya otra rebelión. Entonces con los años, digamos que se fueron estableciendo esas construcciones encima, al lado, no sutilmente, para evitar que hayan más rebeliones y seguir viviendo, digamos, el ego, el orgullo y la dignidad de las familias reales, que seguían teniendo el poder de la gente, porque las familias reales seguían todavía teniendo el liderazgo de la gente. Cuando los españoles se alían con esas familias, están aliándose con gente que dirige a la población. O sea, cualquier directriz de las familias reales con la población les hacían caso. Entonces, ¿qué pasaba? Los españoles estaban siempre negociando con ellos, haciendo hijos con mujeres de las familias reales. Todavía no sabían qué iba a pasar, o sea que para ellos era importante, digamos, hacer unas alianzas familiares y también políticas con los líderes del espacio, porque era la única manera de establecerse, digamos, ahí y evitar otra rebelión, ¿no? Entonces este espacio, digamos, empieza a tener estos movimientos sutilmente, tampoco es una cosa que ocurre un día para otro, pero poco a poco las parroquias lo que van haciendo es ayudando a que estas poblaciones se vayan desplazando a espacios donde ya había una iglesia, se podía evangelizar,
era un momento en el cual, digamos que habían muchos debates, concilios, había discusiones entre las órdenes religiosas de qué orden religiosa iba a evangelizar aquel espacio. No se olviden que este espacio era el pie perfecto para utopías de las órdenes religiosas. Porque cada orden religiosa tenía su propia utopía. Los dominicos tenían su utopía en la tierra. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la utopía de los dominicos en la tierra? ¿Cuál sería la utopía de los jesuitas en la tierra? ¿Cuál sería la utopía de las distintas órdenes religiosas? Y esas cosas se discutían y se decidían en los concilios, en el Vaticano, en la Corona. Este momento fue súper intenso porque en realidad estaban discutiendo qué se iba a hacer. Incluso se discutía, bueno, como todo el mundo sabe aquí, qué trato iban a tener los indios, y si realmente, si se les iba, de qué manera había que verlos, qué eran, y todas esas discusiones que ahora nos espantan, porque cuando las lees es increíble que estén discutiendo esas cosas, pero sí, estaban discutiendo esas cosas, y entre otras cosas estaban discutiendo cómo vamos a evangelizar a estas personas. Y entonces, estas decisiones que se van tomando sobre las parroquias también es un contexto en el cual están llegando las órdenes religiosas con el sueño de hacer estas utopías, de evangelizar a esta gente para poder hacer sus utopías. Y había incluso conflictos entre ellas, ¿no? Unas querían un espacio, otros. Entonces, había negociaciones políticas muy importantes alrededor de este espacio de los barrios que describe Garcilaso la B. ¿No? Siguiente. La importancia de la fuente de Garcilaso, bueno, lo voy a decir rápidamente. Ese es un mapa que me encanta, es una imagen de Skier, extraordinaria, donde él representa los barrios que describe Garcilaso, aquí, en rojo, y me encanta ponerlo aquí. Es un ejemplo de cómo ha repercutido en las crónicas de Garcilaso en los diseños de la ciudad de Cusco, hasta posteriormente, porque es del siglo XIX. Y ahora quería mencionar rápidamente el tema de la importancia de la fuente de información de Garcilaso sobre mediados del siglo XVI. Es importante entender que Garcilaso describe amplia y detalladamente estos barrios y la capital inca y la capital de Cusco y Virreinato Tucano, y explica la continuidad que ha habido y los cambios que han empezado a ver con el vivía. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no hay casi restos, digamos, físicos, ni tampoco, ni mucho menos hay restos de archivos históricos de esa época. Tuvieron muchas guerras, muchas convulsiones, se quemaron muchas cosas, y tampoco habían notarios ni nada de eso. En medio de estas guerras era un espacio que estaba todo el tiempo convulsionando. Entonces, ¿qué hay? Hay vestigios físicos que en realidad están muchos enterrados. Durante los terremotos se han ido viendo que han caído edificios y se ha podido ver un poco más información sobre Cusco Inca, pero en realidad lo que él dice, la fuente de Garcilaso en sí misma es una joya muy importante, porque está hablando de un momento en el cual no tenemos casi registro. ¿Okay? ¿Qué pasa? Además, él estuvo ahí, lo cual le da muchísimo más importancia a sus crónicas. Y existen además muchas fuentes que usan a Garcilaso como fuente de esa época, porque no había casi fuentes. Entonces, digo esto para poder seguir al siguiente punto: el debate historiográfico sobre la obra de Garcilaso. ¿Qué pasa? Que la gente usa a Garcilaso como fuente, pero hay muchísimos debates alrededor de si era verdad o no lo que él decía. Con lo cual, a mí misma, cuando me puse a hacer esta investigación, me tuve que cuestionar, ¿uso o no Garcilaso la Vega? Porque cuando empecé a indagar sobre todos los debates que había alrededor de su obra, me di cuenta de que era muy delicado usarla. ¿Por qué? Porque todavía no estaba tan probado de que realmente él dijera la verdad. Y eso me dio más ganas de releerlo. Lo releí, y como es tan sincero su manera de escribir, es tan fascinante las emociones que él muestra cuando enseña su Cusco, y me emocionó tanto que dije, no, que voy a tener que probar si es verdad lo que dice o no, porque yo creo que es la única manera de saber si puedo seguir usando a Garcilaso como fuente sobre el siglo XVI o no. ¿Qué pasa con los debates? A ver, hay varias líneas de los debates de Garcilaso. Garcilaso durante el siglo XVII se usó mucho por la élite intelectual, estaba fascinada con este autor que firma como indio además, y que escribe de una manera brillante, como si fuera un ilustrado de su época. O sea, gente que escribiera como él era solo una élite intelectual muy reducida, y que además firme como indio para los intelectuales europeos fue fascinante, porque además era como decir, a ver, por fin tenemos un verdadero indio que está hablándonos
de cómo fueron las cosas, ¿no? Porque Garcilaso, de hecho, su obra está enfocada en decir la verdad de cómo fueron las cosas y rectificar todos los errores que se estaban publicando, equivocadísimos, sobre las versiones de qué eran los indios y que muchas de ellas están fundamentadas en una imagen de los indios, digamos, y de las sociedades que estaban en América como si hubieran sido evolucionadas, que no estaban en un grado de evolución muy bajo, y lo que quería Garcilaso era justamente decir que no era así, porque los incas habían sido una civilización muy desarrollada. Entonces, digamos que toda su obra está defendiendo a la civilización inca, y de hecho la está poniendo al mismo nivel de las otras civilizaciones del mundo, cosa que, a ver, era algo inaudito en ese momento. Imagínense que lo ponga, incluso él era un erudito que había leído mucho sobre obras del Renacimiento italiano, y el estilo en el que él escribe la ciudad de Cusco es como si estuviera Homero descubriendo una ciudad del Mediterráneo, porque en realidad su narrativa está muy influenciada por el Renacimiento. Y entonces esta manera de escribir a Cusco lo hace muy como los grupos latinos, ¿no? Entonces ahí hay una fascinación inicial por Garcilaso. Pero ¿qué ocurre después? Lo que ocurre después es que empiezan los movimientos de independencia que se inspiran en la obra de Garcilaso. ¿Por qué? Porque el debate ahí era, ok, entonces si eran gente evolucionada, entonces nosotros podemos autogobernarnos. Entonces si la civilización inca, como dice Garcilaso, era tan desarrollada, somos capaces de gobernarnos. Entonces, un poco los libros de Garcilaso, los comentarios reales de los incas, en nuestro trabajo lo que hace es, de alguna manera, rompe un poco los cimientos morales del reinato. Porque los fundamentos morales de lo que estaban haciendo los españoles, y que se ve en las crónicas todo el tiempo, era: nosotros vamos a civilizarlos porque son incivilizados. Es un fundamento indispensable. De esa manera podían justificar, ¿no? Vamos a cristianizarlos porque no son cristianos. Y cuando ya eran cristianos, y ya no importa que no fueran cristianos, ahora eran otras cosas, que no podían gobernarse porque eran incapaces o porque eran como niños, etcétera, etcétera. Entonces, esos discursos, que lo vemos mucho en las crónicas, ¿qué pasa? Justifican que los españoles estén gobernando a esta gente. Es una justificación moral. ¿Qué hace Garcilaso? Los comentarios reales. Como él está defendiendo la fortaleza política y la gran civilización inca y las grandes capacidades que tiene este pueblo, entonces de alguna manera inspira a los presidentes del virreinato de Perú, de ascendencia precolombina y mestizos, a decir, bueno, nosotros, tienes la razón, nosotros podemos gobernarnos. Entonces, muchos movimientos de independencia se inspiraron en la obra de Garcilaso la Vega. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento empiezan a haber a muchísimos intelectuales europeos y españoles sobre todo que empiezan a refutar la obra de Garcilaso, coincidentemente diciendo que en realidad no está diciendo la verdad, que es literatura, porque él lo que estudiando era literatura y no era eso, ¿no? Entonces hay muchos de estos, digamos, debates nacen alrededor de la idea de que hay un movimiento detrás de los intelectuales nacionalistas españoles que defendían la madre patria y que no querían una independencia, y que, digamos, que batir lo que decía Garcilaso les ayudaba a argumentar, ¿no? También este tipo de pensamientos. Y por otro lado, también, ya para cerrar este tema, también lo que pasa es que los historiadores leen a Garcilaso desde el racionalismo, desde un momento académico diferente, y claro, Garcilaso en realidad escribe en el siglo XVI, y en el siglo XVI la narrativa que él tiene, el estilo que él tiene, es una narrativa influenciada por las lecturas del greco latino. Entonces el estilo que él tiene mezcla mucho la fábula con la historia, el estilo que tiene parece que fuera literatura por el estilo, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Entonces, ¿qué? A ver, ok, no lo escribió como un intelectual del siglo XVIII o como un historiador del siglo XIX, pero él no era un hombre del siglo XIX y del siglo XVIII. Los estilos narrativos de la época eran esos. Y entonces, un intelectual, un académico, historiador, también siguió la corriente de legitimar lo que él decía, porque el estilo que tenía era más literatura que historia. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Jan Zapata, que dice: el Inca dijo lo que quiso, interpretó la voz a su arbitrio y sin más fundamento que su antojo. Solo supo de muy poco de la lengua quechua, que era la lengua general del Perú, donde nació.
Tenemos a Meléndez Pelayo diciendo: los comentarios reales de las incas no son texto histórico, son una novela tan utópica como la de Tomás Moro, como La ciudad del sol de Campanella, como La Oceana de Harry. Tenemos a González de la Rosa diciendo: en el periodo de 40 años intermedio entre los 20 años de edad y 60 años, en el que el autor debió olvidar lo que recordaba a los 20 y que quiso relatar a los 60, y se acuerda de ello también, que le bastan 4 años para concluir un gran volumen. ¿Es creíble esto? Y tenemos a Rowe diciendo: el Inca Garcilaso de la Vega publicó sus comentarios reales en 1607 y ofreció al público una historia bastante alterada y novelesca de la dinastía Inca, menos digno de crédito precisamente en las secciones referentes a las materias en las cuales el autor se proclama más autorizado: la historia política de los incas, su religión y su filología. Muchos de estos autores son autores muy respetados y no dejan de ser respetados por haber dicho eso. No solamente lo que yo hago al momento de estudiar el debate historiográfico es corroborar que evidentemente son muchísimos autores que han debatido la obra de Garcilaso y que es importante probar si es verdad lo que dijo o no. Entonces, empiezo con la metodología. ¿Cuál es la metodología que utilizo? Lo único que yo podía ver que podía hacer era usar la información de Garcilaso con otros, ¿no? O sea, ¿quién más habló de los barrios? Los otros cronistas lo que hacían hablaban básicamente de los barrios del centro histórico, de la zona de Santuario, porque eran los lugares más emblemáticos, ¿no? Los templos de Coricancha, la Yahuasi. Esos nombres los mencionan otros cronistas porque, claro, era donde estaba el oro, donde estaban los templos más importantes del imperio. Hay muchos cronistas que hablan de estos sitios, entonces esos nombres se repiten mucho en las otras crónicas, pero no tanto los del Cerco, y eran muchos los del Cerco. Y además la manera como Garcilaso describe metódicamente, porque él lo describe, miren, así. Él escribe metódicamente uno por uno y después empieza por Bocampata cuando habla del Cerco, sigue con Candupata, con Macurco y hace una descripción ordenadísima hasta que vuelve a Bocampata. Entonces, claro, esto es una maravilla, porque estamos hablando de 22 barrios detalladísimos en un tremendo orden y era perfecto para empezar la investigación en los archivos históricos. Porque yo dije, bueno, si muchos periodistas han mencionado algunos, pero no todos, muy pocos en realidad, porque la mayoría no. Entonces, lo que voy a hacer es ir a los archivos históricos a ver si encuentro estos nombres en los archivos históricos. Entonces, fui al archivo de Sevilla, al archivo de Indias, estuve aquí en el archivo de la Nación, bueno, antes de todo el problema que hubo, bueno, estuve aquí también, y también estuve en Cusco, y en Cusco fue donde más encontré. ¿Dónde encuentro más? Estos nombres, en los registros de propiedades, los registros notariales. Y eso fue súper interesante porque yo encontré fascinante de que en realidad en los textos que llegaban a la corona, los archivos de Indias, no encontraba esos nombres, solamente encontraban nombres españoles de las parroquias, de las iglesias, de las calles de nombres españoles, que era el modelo que los españoles querían implantar en la ciudad. Pero no encuentro casi estos nombres, y yo digo, es curioso. Y luego cuando voy a los archivos notariales de Cusco, encuentro estos nombres, ¿dónde? Los encuentro en los documentos de compras de propiedades, ventas de propiedades, alquileres de propiedades, herencias de propiedades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Miren aquí están algunos de las fotos que he tomado de los archivos que encontré. ¿Qué pasa con esas propiedades? Estos documentos no iban a ir a la corona, normalmente no estaban dirigidos al rey, eran documentos locales, donde habían negociaciones de compra y venta, etcétera, dentro de Cusco. ¿Qué hacían los notarios redondos? Estaban esas propiedades. Ellos decían, por ejemplo, la persona Juan Pérez le vende a Juana Pérez, digamos, la propiedad en la parroquia de San Cristóbal, en lo que era el sitio de Colcampata. Y entonces ahí es donde ellos están determinando la localización de las propiedades, dónde quedaban, pero en un sentido técnico, no en un sentido religioso. O sea, ellos no estaban traicionando la corona ni la iglesia por mencionar los nombres de los barrios sagrados incas. Ellos estaban simplemente especificando técnicamente dónde estaban. Y es ahí donde yo encuentro estos nombres, en los sitios donde estaban estas propiedades. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una Isinca. Este es uno de los barrios que menciona Garcilaso. Después, Tococache, allá. No sé si pueden ver un poco. Chaquilchaca está aquí. Omacurco está allá. Y así, poco a poco, haciendo el trabajo de archivo, con la ayuda de mi amiga Milena Manotuco, que es una trome, que es una pequeña, que también conoce muchísimo mejor que yo, evidentemente, el archivo.
ella también me ayudó y la verdad es que ha sido, como podrán entender, muy emocionante encontrar estos nombres uno por uno. Cada vez que me encontraba uno quería llorar, pero luego con el tiempo ya no era uno, ya eran 8, ya eran 10, ya eran 12. Porque en el artículo que les he sugerido que lean, en la revista histórica, en el último artículo que he sacado ahí yo pongo un ejemplo solo de cada barrio, uno, pero en realidad tengo muchísimos y evidencias muchísimas, con lo cual ha sido momentos emocionantísimos que creo que ha valido todo el trabajo de investigación de estos años, más que estudiar los debates historiográficos de calculación de la navegación, los pequeños momentos en los cuales he ido encontrando estos nombres en los archivos de registros de compras, ventas de propiedades en la ciudad de Cusco. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones, bueno, la primera gran conclusión es que durante todos estos años de investigación doctoral he podido localizar 19 de los 20 nombres, que es mucho. Yo pensé que iba a encontrar 9, 10, 11, pero he encontrado 19 de 20. Como les explicaba, eran 22 barrios, hay 2 nombres que no recordaba, y entonces hay 20 nombres registrados. He encontrado 19 de 20. Ya, con esto ya no me pueden decir que Garcilaso no tenía razón con lo que decía, porque ya está probadísimo. Y entonces, esto yo creo que es digamos, la gran aportación de mi tesis doctoral es esa. Por otro lado, también, en las conclusiones de esta tesis, también lo que nos dan también es muchísima información sobre la continuidad de esos nombres durante el virreinato. ¿Por qué? Porque yo encuentro esos nombres en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y incluso hay algunos que todavía sobreviven hoy. ¿Qué pasa? Estas evidencias muestran que estos nombres de barrios incas nunca desaparecieron en realidad, porque si tú ves los nombres oficiales son otros, no son estos. Pero en los archivos notariales yo encuentro esos nombres en todos esos siglos, cuando oficialmente esos nombres no existían. O sea, estamos hablando de nombres que no eran oficiales, estamos hablando de nombres que siguieron perdurando la tradición oral de la población. Y ahí es donde hay una puerta abierta a muchísimos más temas que estoy desarrollando en mi investigación y preguntas abiertas que tienen que ver con estos nombres sobreviven a la tradición oral, evidentemente, porque la oficial no existían. Y entonces esto también es súper interesante porque se alinea con las investigaciones también de sincretismo religioso en el arte virreinal, de sincretismo religioso de muchos tipos que hay en la ciudad de Cusco y en los Andes en general. Y yo creo que se están alineando, digamos, con estas teorías de la continuidad digamos, del espacio inca, del imperio del Alto Insuyo, a través del arte, a través de la tradición oral, ¿no? Como el vista imaginario de volver siempre a este imperio que en realidad nunca desapareció, pero los pequeños sigue siendo mestizo, pero sigue siendo, no desaparece. Y esta es una evidencia clara de que no desaparece tampoco los nombres de los sitios de la tradición oral de padres, hijos, nietos, pero estamos hablando de 500 años, es muchísimo. Entonces es muy emocionante también eso, ¿no? Ver cómo hay una resistencia cultural a no perder la toponimia inca de la ciudad. Y que eso es totalmente trabajo de los residentes, ¿no? Porque no de la administración, ni siquiera la República fue peor, porque la República pusieron incluso más nombres, cambiaron más nombres, de los que desaparecieron más nombres de la toponimia inca, porque había que homogeneizar todas las ciudades en Perú, entonces ponían los mismos nombres de héroes de independencia en todas las ciudades, incluido Cusco. Entonces también hubo esta grandísima resistencia con la independencia. Y por otro lado también después ha habido también otros momentos en los cuales se han modernizado las ciudades de Perú y se han cambiado oficialmente desde Lima muchos nombres, y que también eso fue otro momento en el cual, digamos, estos nombres han ido desapareciendo, digamos, pero aún así la ciudad, digamos, los residentes han ido resistiendo, digamos, para conservar esta comunidad. Muchos ya desaparecieron, pero muchos han sido otra vez rescatados, pero gracias a Garcilaso también, porque como les explicaba, muchos de estos nombres estaban en sus crónicas y se han seguido usando y se han sido rescatados también por eso. Pero yo, como la mayoría de ellos se encuentran en el siglo XVI y XVII, en el momento en el cual todavía la obra de Garcilaso no estaba expandida, eso es una prueba evidente de que a pesar de la obra de Garcilaso, esos nombres siguen usándose. Luego, como tercer punto, el tema de la veracidad de la obra de Garcilaso, que ha sido cuestionada por distintos autores durante más de 400 años, y y aquí estoy corroborando de que los historiadores, los investigadores pueden seguir usando Garcilaso como una fuente sólida de investigación, sobre todo para este momento del siglo XVI, que es un momento en el cual no hay casi fuentes, no hay casi registros, y podemos decir, sí, podemos usar el poco registro que hay de Garcilaso y pocos otros, a Garcilaso lo podemos usar para
saber qué pasó en ese momento y podemos decir sin duda con ese trabajo y creo que otros que sí, evidentemente sí era cierto lo que estaba diciendo sobre el Cusco del siglo XVI. Y por último, tengo solo un par de conclusiones más. Y la cuarta sería sobre la continuidad de esos temas para la tradición oral, que ya lo dije, también la necesidad de estudiar, que es lo que voy a seguir en mi investigación, es estudiar también todo este tema que es muy interesante, ¿no? De cómo, de este paralelismo, ¿no? Entre la tradición oral y las fuentes y registros oficiales de la ciudad, ¿no? ¿Por qué encuentro en unos archivos estos nombres y no en otros? Eso es muy interesante también. Y por último, estos resultados nos invitan a seguir investigando sobre el rol que tuvieron los cambios de nombres. Yo creo que es muy importante estudiar los cambios de nombre, no solo de la toponimia, sino de las familias, porque nos dan muchísima información. A veces uno piensa que uno tiene un estudio español porque todos hacen español, y no es verdad, porque la gente a veces por proteger sus propiedades, por protegerse de situaciones de abuso político, lo que hace es, o sea, usa el apellido español de la familia y no el nativo, no el precolombino. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es importante defender, digamos, el estudio de los cambios de nombres y los cambios de toponimia para seguir realizando investigaciones que nos dan información sobre otras cosas, ¿no? Porque a veces uno piensa que el tema lingüístico está un poco en el aire o que el tema de la toponimia es algo muy específico, pero no, nos da muchísima información sobre muchísimas otras cosas y sobre nuestra historia, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto termino y gracias por su atención. Espero que haya preguntas. Poco personal, pero sí me he dado cuenta. Dice que hay muy pocos archivos del siglo XVI. Se escucha muy bien. Recién comenzaba la conquista. ¿Qué pasó con las notas, las actas que iban tomando millones de oriente? Sí, ya. ¿Existen todavía? O sea, lo que pasa es que un poco, en ese momento están los cabildos. O sea, cuando llegan los españoles, lo que hace Pizarro es, tiene que hacerlo, porque si no la corona no le da ni un euro. Si no llega a... ¿Cómo Pizarro consigue dinero de la corona? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es, hace oficialmente lo que la corona está esperando que él haga. ¿Qué es lo que la corona está esperando que él haga? Primero que establezca la ceremonia de fundación en la plaza, luego que establezca los horarios para quienes van a ir, y luego, ¿dónde hacían esto? En las reuniones de cabildo. Entonces, en las reuniones de cabildo están los registros, pero muchos de estos registros se han perdido. Lo que hay es una copia, en ese momento hay una copia que en la época de Toledo se hizo una copia del primero y el original parece que se perdió. Yo no sé qué se dice en ese tema, pero sí sé que han habido, bueno, quizás Maru sabe más de este tema, pero digamos, estos documentos originalmente se perdieron, pero hay copias de estos, y el primero del Cabildo, que es una copia. Luego, en el archivo histórico de Cusco, lamentablemente había uno, también hay uno, pero hay hojas que se han perdido. Y de hecho, Donato Amado también denunció esa situación, que se han ido perdiendo documentos. Entonces, lo que hay es esos cabildos que hizo Pizarro y los primeros que llegaron, que los hizo con el fin de llevar, y había varias copias, pero lo hizo con el fin de ir al barco donde los reyes, a decir, hemos hecho lo que ustedes están diciendo, estamos conquistando este lugar, estamos colonizando, estamos evangelizando, etc. Necesitamos más dinero y gente para volver. Entonces, es en ese contexto en el cual están estos registros de cabildo. Pero muchos han desaparecido. Y la verdad es que no soy autoridad para contarlo tampoco, porque no he seguido esos documentos. No sé si alguien más tiene por ahí una pregunta. A ver, Mari. Ay, colorado, nada más. Bueno, Buenísimo, ¿verdad? a ver, por allá. Efectivamente, todavía se usa Colcampata. Sí, todavía Colcampata. se usa Limapampa. Sí, claro, ese es un punto importante. Gracias por mencionar eso. Porque también, de hecho lo digo en el archivo, en el artículo que les sugiero que lean, de que muchos nombres todavía los vemos hoy en día. Bueno, Coricancha evidentemente, Aviahuasi todavía. Limapampa no desapareció nunca, Limapampa siguió usándose. Y hasta hoy la plaza de Limapampa está en el mismo sitio que estaba en Limapampa. Luego, Colcampata, como bien dices tú, también todavía, ¿no? Es San Cristóbal, debajo de esa zona, esa iglesia. Carmenca, todavía sí. Pero, ojo, que hay muchos de estos nombres que
también yo abro la pregunta, ¿hasta qué punto Garcilaso luego influenció la obra de Garcilaso en que no se pierdan estos nombres? Estamos hablando ya de un segundo momento, ¿no? Porque Garcilaso también, digamos, ayudó. Y ojo, ¿hasta qué punto estos registros notariales ayudaron a mantener esos nombres también? Esos son temas para otra investigación, que no la he hecho yo, pero yo creo que es una pregunta que hay que seguir, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la obra de Garcilaso influye en que muchos de esos nombres sigan usándose? O también estos registros notariales que estaban en Cusco, también al ser consultados, también para recuperar estos nombres. Entonces eso ya es otro tema, es interesante continuar investigando, pero bueno, que está un poco fuera de lo que estoy haciendo yo ahora. Acá nomás puedo hablar. Muchas gracias, doctora Lorena, por tan elocuente, dinámica, interesante presentación de documentos prácticamente inéditos, la parte de paleografía, que es muy difícil de leer. Yo estoy doblemente agradecido porque he trabajado al lado de su papá, Luis Enrique, en los estudios de las raíces del cañón de Colca, ha sido mi mentor. Tengo una pregunta de curiosidad que nació en el inicio, el GRIMSE, el Grupo de Investigación de Imperios y Metrópolis no europeos. ¿Qué es ese GRIMSE? Sí, lo que rápidamente. Lo que pasa es que yo estoy en un doctorado en el cual hay un grupo de investigación, le puedo formar parte del doctorado, que es el grupo de investigación bueno, el nombre, claro, el nombre es, mira, te voy a poner aquí es este. Entonces, GRIMSE es Grupo de Investigación de Imperio, Petrópolis y Sociedades Extraeuropeas. Dentro de la Universidad Pompeu Fabra hay un grupo de investigación que se especializa en, digamos, sociedades que no son europeas, ¿no? Porque la Universidad de Pompeu Fabra tiene su grupo de investigación sobre sociedades europeas y este grupo de investigación se especializa en las que están fuera de Europa. Entonces hay muchos que estudian Cuba, yo estudio Perú y bueno, hay otros que estudian Filipinas o hay otros que estudian Japón o lugares de Asia. Entonces yo estoy dentro de este grupo de investigación y entonces estoy en ese contexto, digamos, adentro, ¿no? De este grupo, ¿sí? Y está en Barcelona, en la universidad, en Pompeu Fabra. Una pregunta final. Población del centro sagrado cuando llega Pizarro y la población circunvallante. ¿Hay alguna estimación? O sea, no hay un acuerdo, pero yo que estoy aquí en una cita, que sabía que esta pregunta tenía que hacer en todas las universidades. Claro que sí. Mira, está aquí. Lo pongo aquí. Aquí está una cita que voy a leer para un poco darte un dato. Sánchez de la Hoz, Relación de la Conquista del Perú, 1962. No sé si se puede ver. No, está abajo de todo. Sánchez de la Hoz, Redacción de la Conquista del Perú, 1962, publicada, pero originalmente texto de 1543. ¿Qué dice? Se ven cito la Hoz, se ven en torno a la ciudad muchas casas a 1/4 de legua y media y 1 legua. En el valle, que está en medio, rodeado de cerros, hay más de 100.000 casas. Es lo que dice Sánchez. 100.000 casas. Estamos hablando de 5 a 10 personas por casa, por lo menos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las canchas reales, eran espacios donde estaba una dinastía inca, digamos, pero había muchas casas dentro. O sea, con los tú, por ejemplo, mira, voy a enseñar aquí estas. Ya, si tú ves aquí, ay, no se ve, ¿no? Bueno, si tú ves una cancha, por ejemplo, esta, ¿vale? Esta es Amarucancha. Esta cancha aquí, Amarucancha. Donde está la Compañía de Jesús ahora, donde están las cositas, eso era faldas, todo eso era Amarucancha. ¿Qué pasa? Esto era una cancha. Entonces, al lado, donde ven que estaba Yaguasi, toda esa zona era otra cancha. Allá había otra cancha. Y todos esos espacios, como este, tenían una sola entrada. Solo una entrada. A veces habían dos, pero básicamente una. ¿Okay? ¿Qué es lo que habían dentro de esas canchas? Vivían las familias de una dinastía. Pero esa familia no era una familia unifamiliar como el que conocemos nosotros en nuestras casas. No, eran varias familias que formaban parte de la dinastía. Digamos. Dinastía lo digo por usar un término europeo, no sé si es la más correcta. Yo la uso porque es la más cercana. Pero en las canchas vivía un grupo de un linaje. ¿Sí? Sí, la panaca. La panaca, que era de descendencia femenina, y el ayu real, que era de descendencia masculina. Podía ser ayu real o panaca. Entonces, estas canchas tenían varias casas. Cuando Sánchez de la Hoz dice esto,
está hablando no solo del santuario, sino está hablando del valle. O sea, que eso involucra a las poblaciones de alrededor donde estaban estas etnias que no eran incas, y habla del valle. O sea, que quizás está involucrando también a otras poblaciones que estaban más allá del valle, ¿no? Y entonces, esa es la información que nos da él. Pero cuando dice casas, yo estoy seguro que no creo que está hablando de canchas, ¿no? Debe estar hablando de que, a ver, tomando en cuenta de que dentro de las canchas habían varias casas que formaban parte de la misma cancha. Porque es muchísimo. Lo que dice él es una cantidad de gente tremenda, ¿sí? Puedo compartir lo que tu papá me dijo, porque si tuviéramos más o menos 500,000 de almas o souls en Cusco en contacto, y hubo una decimación de la población por las enfermedades, etc. Pregunté a tu papá, don Luis Enrique, ¿cuánto tiempo demoró que Cusco recuperara 500,000 de personas? Ya, esa pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque parece que todas esas nuevas enfermedades afectó bastante más en la costa que en la sierra. Yo no soy una autoridad para decirlo, pero por lo que he estado leyendo, parece que eso afectó más la costa que los Alpes. Toma en cuenta de que en esta ciudad, además, mira, te voy a dar, en esta ciudad había acceso restringido, ¿ok? Cuando llegan los españoles, deja de haber acceso restringido. ¿Qué pasa? Sí, hay mucha gente que se va y mucha gente que vuelve, o mucha gente que viene porque se empieza a convertir en un centro importante, ¿no? Entonces vienen españoles nuevos en nuevos barcos, empiezan a llegar españoles, empiezan a llegar etnias aliadas de los españoles de otros lados, las que se unieron a los rebeldes se van a Vilcabamba y hay otros que escapan porque son rebeldes, y hay muchas de esos victimaes y etnias que no eran incas que como ya no tenían no estaban obligados a quedarse más, como ocurría los incas, se van de este espacio y vuelven a sus regiones de origen, sus reinos de origen. Y entonces hay muchísimos movimientos, pero sí, evidentemente, luego hay una recuperación tremenda porque se vuelve un centro importantísimo, ¿no? Y a los españoles, digamos, a pesar de que Lima se volvió, digamos, la capital, el centro más importante porque tenían un puerto y todo esto, la ciudad de Cusco se empezó a generar una economía, empezó la administración de la corona. Cuando terminan las guerras civiles, ya hay un momento en el cual la corona toma control, digamos, de la situación, ¿no? Y finalmente lo que hace es manda a gente para establecer una administración de la corona española aquí. Entonces empieza a llegar gente de toda esta maquinaria de administración que no les gusta nada a los conquistadores, porque resulta que los están abandonando, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber otros conflictos ahí. Pero toda esta gente llega, estamos hablando de españoles que van llegando. Yo cuando veo los registros también de propiedades, lo que es interesante es que yo estoy viendo que hay movimientos de gente. Por ejemplo, yo veo un indio chacoya que vive en lo que era lo Carmenca todavía. Y dices, mira qué interesante, este indio chacoyas está viviendo aquí, y en la época de las Incas probablemente también vivía aquí. Entonces se alió con los españoles. Entonces ya sabemos su nombre, su apellido, ¿no? Entonces seguramente una continuidad. Él no se movió, su familia tampoco, se quedó con los españoles. Pero sin embargo hay otros nombres que yo veo que empiezo a ver que hay españoles ya no solo en el centro del santuario, empiezo a ver registros de españoles en los barrios del cerco. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ya no eran españoles de la primera generación. No, los de la primera generación se ven estableciendo el centro de poder y no iban a dejar que los nuevos españoles se establezcan ahí, sino que, digamos, empiezan a establecerse fuera, ¿no? en los barrios del cerco. Entonces, tú, digamos, con estos registros históricos te dan muchísima información para entender qué movimientos subieron, pero números es difícil. Lo que sí se puede entender es que sí, digamos que llega un momento en el cual la ciudad empieza a tener importancia y empieza a poblarse más. Y bueno, hoy en día, como sabemos, todo esto está poblado, ¿no? O sea, ha tenido muchos momentos. Y en el momento que llegan los españoles, hay muchas idas y venidas. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, eso sí, falta una pregunta, Lore. hay una pregunta más de eso. La toponimia de Cusco era quechua, no era puquina, porque se dice que los incas hablaban. Sí, es una muy buena pregunta. Sí. Mira, según Sarrón Palomino ha estudiado varios de estos nombres, ¿okay? Y muchos de estos nombres son muchos quechua y muchos quechua con influencia aymara, y algunos de ellos tienen estructura gramatical fuquina. ¿Qué es lo que dice Sarrón Palomino? La teoría de Sarrón Palomino es que la lengua secreta de los incas era el fuquina. Esa es su teoría.
Y uno de los fundamentos es que en estos barrios, por ejemplo, de Garcilaso, también hay algunos nombres que tienen una estructura gramatical que no es aymara, que no es quechua, y él dice que evidentemente eso tiene que ser puquina, ¿no? Entonces es uno de digamos, de las evidencias que son un poco lo menos hay de que pueda haber sido puquina el lenguaje de los incas, es también porque encuentra estos elementos gramaticales en estos barrios y en otros nombres, ¿no? Bien. Pero eso es una teoría muy interesante. Pero la mayoría eran quechua, muchos con influencia aymara y según se rompe lo mismo, la estructura puquina algunos de ellos. Quería saber si conocía alguna referencia del Inca Garcilaso, los escritos del Inca Garcilaso con respecto a la otra ciudad, digamos, que son las Chincanas, la ciudad subterránea. Si hay algún relato. Ahora que lo dices, yo he escuchado más este tema de la tradición oral de los pequeños metropolitanos. Todo el mundo decía que sí, que no sabía que estaban ahí. Que, bueno, eso no sé si te pasó claro, pero yo siempre, toda la vida. De hecho, vivo proyectos también, no es el primer proyecto, han habido otros proyectos que han querido encontrar esas famosas chincanas. Y yo cuando hablaba con la gente me decían, pero si tú no sabes que existen. O sea, era algo para ellos evidente. Lo que pasa es que, claro, yo no voy a entrar en este tema porque no, es un tema que ahora está caliente. El tema de las chincanas. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Y la verdad es que Garcilaso escribió muchísimo. Y ahora me lo preguntas, no recuerdo bien si lo... Creo que sí, me parece que sí mencionó algo. Ahora mismo no sabría responderte, ¿verdad? Pero seguramente, porque habló de muchas cosas. Yo invito a que todos lean Garcilaso, porque además es un gran escritor y la verdad es que es un placer leerlo. Es un absoluto placer. Y yo creo que sí, que en un momento habla de esto, creo que sí lo describe, pero no podría repetirlo con seguridad. Pero nunca se han encontrado, ¿no? Dicen que han encontrado en San Guamán, las puertas, pero nadie ha encontrado realmente estas ciudades subterráneas. Pero como dices, todo el mundo lo sabe. Sí, el problema con este tema es que lo que hay una entrada en supuestamente Coricancha y hay otra entrada supuestamente Sacsayhuamán, que parece que sí hay evidencia física de eso, pero todo el resto está debajo de casas. Entonces es un tema complicado, es muy complicado. Se ha organizado y claro, y hacer un trabajo riguroso sobre todo a la chincana es complicado. Lo que se han encontrado puntos, sí, pero de evidenciar que realmente sí está todo el camino que supuestamente tenía Sacsayhuamán con Coricancha. Esto de hecho también, que mi padre en el relato del Pico de Constelaciones lo ejemplifica de una manera tan poética. Este tema que nos ha fascinado siempre a todos y que ahora también está tratando de encontrar evidencias de esto, la verdad es que todavía no tenemos evidencias completas de toda la ruta. Y bueno, esperamos que sigan evolucionando estos temas, pero es que la ciudad ha crecido encima, también es un trabajo complicado. Pero siempre fue de abajo. Esos caminos siempre han estado abajo. ¿Ya ves? No es pequeño. Si están ahí, todo el mundo sabe. Sí, exactamente. Y eso da razón. Hay puntos en los que se ve que hay para crecer. Bueno, estamos aquí en el distrito de Barranco. Aquí se viene llevando a cabo este coloquio sobre una investigación de una tesis sobre la obra de el Inca Garcilaso de la Vega. Comercio de 3 o 4 meses hablaba el artículo de que un equipo de personas habían llegado con aparatos de sonido, etc. Casi habían pasado el camino principal de Sacsayhuamán a Sí, es que sí, hay muchas evidencias puntuales, pero todavía no hay un trabajo de desarrollo completo, digamos. Hay evidencias puntuales, sí, hay indicios, ¿no? Bueno, la obra de sí, Inca Garcilaso de la Vega, donde la investigadora ha informado sobre cuando llegaron los españoles al Cusco por primera vez, la ciudad cómo era, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el diapositivo cómo era la ciudad del Cusco en 1500, en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Siempre se ha hablado de que
Salguamán es la cabeza, y Tulumayo y Sapi son la parte de la panza y de la espalda de Puma. Los nombres de los barrios también hacen alusión al Puma. Sí, pero por ejemplo, Siete Culebras, por donde está el monasterio ahora, está vinculado porque Choquechaca sería la serpiente y no la espalda del Puma. Hay como una nueva mirada, pero no he encontrado información, digamos, más científica. Bueno, la verdad es que no quería tocar ese tema, porque en verdad, cuando haces un doctorado hay tantos temas que me tengo que aguantar. Bueno, estamos en una charla de los investigadores científicos sobre la historia del Perú. Fascinantes, este es un tema. Ni lo he mencionado, no me he atrevido. Sí, pero es un tema fascinante. Quería hacer un brindis aquí, ¿no? Bueno. Ahora van a hacer abrir un brindis de honor sobre esta exposición de investigación sobre la obra de Inca Garcilaso de la Vega y las investigaciones. Bueno, creo que esto puede ayudar, lo que ya saben, es lo siguiente. En los incas había la práctica de la tradición oral, ¿no? Y mi padre nos decía que nosotros descendíamos del Inca Garcilaso de la Vega. Y después logré aclarar un punto. Sí, pues, pero como yo era la única mujer, ya que estaba más en casa, mi padre me contaba a mí la tradición oral de su familia. Y a él se nos había contado la tía abuela Andrea. Y la tía abuela Andrea la había contado la tatarabuela Anatolia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él nos decía que, según los occidentales recién llegados, esto no les parecía lógico. No estaba escrito, publicado, simplemente no lo creían. Pero en la familia sí pudimos conversar al respecto y tuve la suerte de ayudar a Edward. Estaba haciendo un estudio y le dije que la zona más antigua de Cusco era la de Santiago, donde había unos archivos. Entonces él me llama y me dice, me visita creo, y me dice, he encontrado un archivo de 1712 de tu familia. Efectivamente, ustedes descienden de Garcilaso de la Vega. Pero ¿qué pasa con Inca Garcilaso de la Vega? Más tarde encuentro que él, muy inteligente, él no solamente aprendió bien el castellano y lo demás, sino tradujo al hebreo al castellano. Era brillante. Y luego, entre las tantas pruebas que podría citarlas todas, les digo que Tupac y Yupanqui es nuestro antepasado. No. Inca Yupanqui era bisabuelo de Inca de la Vega. Entonces nosotros descendemos de Inca. Lo gracioso de todo es que, a ver, él lo dice por tradición oral, pero Edward pone claramente de qué descendencia venimos, y tiene toda razón. Y yo me quedé impactada porque, en verdad, o sea, él hace todo el seguimiento y en verdad, todo lo que me contaba mi mamá, que uno dice ya, esta es la familia que te repite, ¿no? Pero en verdad, cuando yo los estudio, me di cuenta de que tenía muchísima razón en lo que, bueno, a ti te pasaba también, ¿no? Y ahora pues vamos a hacer un brindis. Mi mami todavía está aquí con nosotros. Gracias. Salud. Gracias. Bueno, el brindis de honor al término de este informe de investigación sobre la obra de Garcilaso de la Vega y cómo fue que llegaron los españoles en el siglo XVI al Perú y cómo encontraron la ciudad del Cusco. ¿Quién iba a pensar que hace una semana me dijiste por qué no haces algo esa marca y al final mira aquí lindo? Gracias. Gracias por hacerlo, interesante.
coca. Bueno, hay un libro de la historia de la coca. Interesante, la historia de la coca. La hoja de coca, la hoja sagrada de los incas. Bueno, en vivo y en directo del distrito de Barranco, en la ciudad de Lima. Estamos llevando para ustedes este informe de una investigación sobre la obra de Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, de esta manera culmina. Bueno, nosotros retornamos más adelante con estos tipos de coloquios, de investigación sobre la historia del Perú, la historia de nuestros antepasados, los incas. Bueno, y también hay familias que manifiestan que son también herederos, ¿no?, del Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, retornamos con más información.